Algunos insectos no solo pican, también matan. Las hormigas de fuego pueden cerrar tu garganta y asfixiarte en minutos. La oruga lonomia destruye tu sangre y te desangra desde adentro. Las abejas gigantes destrozan músculos y envenenan riñones hasta un fallo total. ¿Cómo se siente morir por cada insecto? Vamos a descubrirlo. Era una tarde tranquila de septiembre. El sol caía lento, iluminando el césped donde una mujer de 30 años y su amigo habían estacionado el coche. La escena parecía inofensiva, solo iban a cambiar el aceite. Ella, confiada, se deslizó bajo el vehículo para alcanzar el tapón de drenaje. Pero de pronto, algo interrumpió la calma. Sintió un cosquilleo extraño recorriéndole la espalda. Cuando salió rápidamente debajo del coche, la realidad fue espeluznante. Docenas de hormigas de fuego se arrastraban por su cuerpo, cubriendo sus hombros y hasta su cabeza. Intentó sacudírselas, mientras su amigo desesperado trataba de apartarlas con las manos. Pero las diminutas criaturas ya habían hecho su trabajo. Cada picadura era como un alfiler en llamas. En segundos, la incomodidad se transformó en dolor y poco después en algo mucho peor. 10 minutos después, la mujer comenzó a jadear, buscando aire que no llegaba. Su pecho se apretaba como si una mano invisible lo estrangulara. Trató de hablar, pero su voz salió débil y cortada. El miedo apareció en su rostro. Sabía que algo grave estaba ocurriendo. Poco después cayó inconsciente en el suelo. Para entenderlo mejor, su presión arterial comenzó a caer de forma brusca. El corazón trataba de compensar acelerando los latidos, pero la sangre no llegaba de manera adecuada a los órganos vitales. Al mismo tiempo, sus labios empezaron a hincharse y la garganta se inflamó. Esto se conoce como edema de glotis y significa que la entrada de aire a los pulmones estaba bloqueándose. Su acompañante no dudó, la subió al coche y la llevó de inmediato a su casa mientras llamaba a los servicios médicos de emergencia. Los minutos se hicieron eternos, cada respiro era más corto, más forzado, más desesperado. En la ambulancia, los paramédicos vieron sus labios morados y la garganta inflamada, bloqueando el paso del aire. La presión arterial estaba por los suelos. Lo que ocurría era un choque anafiláctico, la reacción alérgica más severa. Para entenderlo mejor, el veneno de las hormigas de fuego contiene alcaloides de piperidina y proteínas alergénicas. Estas sustancias activaron de forma exagerada su sistema inmune. En personas alérgicas, esto provoca la liberación masiva de histamina, triptasa y leucotrienos por parte de unas células llamadas mastocitos. La histamina es el químico principal que se libera en este tipo de reacciones. Sus efectos son tres. 1. Vasodilatación generalizada. Los vasos sanguíneos se abren demasiado y la presión arterial se desploma. 2. Aumento de la permeabilidad vascular. Los líquidos se filtran hacia los tejidos, produciendo hinchazón. 3. Inflamación de bronquios y garganta. Se reduce el diámetro de las vías respiratorias dificultando la entrada de oxígeno. Este conjunto de síntomas se llama choque anafiláctico. En este estado, el organismo pierde el control de funciones vitales en cuestión de minutos. La mujer colapsó antes de llegar al hospital. En la autopsia se encontraron múltiples marcas de picaduras en el cuerpo, confirmando el ataque. Los análisis post-mortem revelaron niveles muy elevados de LGE específica contra el veneno y un aumento de triptasa sérica. Ambos son marcadores diagnósticos que confirman científicamente que la muerte fue causada por anafilaxia. Para entenderlo mejor, la LGE o inmunoglobulina alergénico específico es un tipo de anticuerpo que se produce en personas alérgicas. En lugar de proteger, se une al veneno y activan a los mastocitos, que liberan químicos de manera explosiva. La triptasa es una enzima liberada en ese proceso, y su presencia elevada en sangre es la prueba de que ocurrió una anafilaxia. El desenlace fue rápido. La paciente murió por paro cardiorrespiratorio secundario a la anafilaxia fulminante. El tratamiento adecuado habría sido aplicar adrenalina en los primeros minutos. La adrenalina actúa contrayendo los vasos para subir la presión, relajando los bronquios para mejorar la respiración y frenando la liberación de histamina. Sin ella, el cuadro avanza sin freno. En resumen, la mujer murió porque su sistema inmune respondió de manera descontrolada a las picaduras. No fue el veneno por la toxicidad directa, sino la reacción masiva de su propio cuerpo la que resultó mortal. No fue el veneno el que la mató, fue su propio sistema inmune al reaccionar con tanta violencia que apagó las funciones vitales en minutos. Y si las hormigas matan en cuestión de minutos, la lonomia oblicua hace lo mismo en días. No asfixia, sino que consume los factores de coagulación hasta provocar hemorragias fatales. En Brasil, una mujer de 70 años salió a su jardín en una tarde tranquila. El sol se filtraba entre las hojas cuando, sin darse cuenta, rozó con su brazo una oruga verde y peluda. No parecía algo importante, apenas un ardor ligero, como el roce con ortigas. Se sacudió, murmuró una queja y siguió con sus tareas diarias. Lo que no sabía es que acababa de encontrarse con la lonomia oblicua, la oruga más venenosa del mundo. Su aspecto inofensivo escondía un arsenal biológico capaz de destruir un organismo humano desde adentro. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo extraño en sus brazos y piernas, moretones oscuros, grandes y dolorosos. No recordaba haber recibido golpes, pero cada hora que pasaba su piel se cubría de nuevas manchas, como si manos invisibles la estrangularan desde dentro. Al amanecer, un síntoma aún más perturbador, al ir al baño, la orina era roja como vino espeso. Esto se conoce como hematuria, sangre filtrándose sin control.
Lo que comenzó con un simple ardor se estaba transformando en una pesadilla. En los días siguientes, su estado se deterioró rápidamente. Las hematomas avanzaban, la sangre no coagulaba. En su rostro se dibujaba el terror. Comprendía que algo letal estaba creciendo en su interior. La mujer se dirigió al hospital porque se sentía débil, tenía mareos y sangraba por la nariz. Su presión arterial estaba baja. Los análisis mostraron que su sangre no coagulaba. Los tiempos de coagulación estaban muy prolongados. El fibrinógeno, proteína esencial para el coágulo, estaba consumido. Y había aumento de productos de degradación de fibrina, señal de que la sangre estaba en un estado de fibrinólisis activa. Esto significa que su sangre ya no podía formar coágulos. Cada pequeño vaso sanguíneo que se rompía seguía sangrando. Por eso aparecían moretones sin golpes y sangrando en encías y orina. Con el paso de las horas, su estado empeoró, empezó con convulsiones y finalmente su cuerpo se rindió. Un escáner cerebral reveló la verdad con imágenes escalofriantes, múltiples hemorragias intracerebrales, como si su cerebro estuviera siendo devorado desde adentro. La tomografía cerebral mostró varias hemorragias dentro del cerebro. Esto ocurre porque los vasos sanguíneos cerebrales son muy delicados y al no tener factores de coagulación disponibles, el sangrado no se detuvo. Para entenderlo mejor, el diagnóstico fue SID, coagulación intravascular diseminada, secundaria a envenenamiento por lonomia oblicua. La SID es cuando todos los factores de coagulación se activan en lugares incorrectos, se gastan y después el cuerpo queda sin defensas ante los sangrados reales. En su caso, eso derivó en una hemorragia intracerebral masiva. Los médicos intentaron estabilizarla, pero ya había entrado en coma profundo, con puntuaciones Glasgow 3, la más baja. Falleció poco después por paro cardiorrespiratorio consecuencia del sangrado cerebral. Hoy, en Brasil existe un antídoto llamado suero antilonomic, que contiene anticuerpos capaces de neutralizar las toxinas de la oruga. Si se administra en las primeras horas, puede revertir el cuadro, pero en este caso el diagnóstico fue tardío y no hubo posibilidad de aplicarlo. Este caso muestra cómo un simple contacto cutáneo con una oruga puede desatar una cadena mortal. Primero moretones, luego sangrado interno, después hemorragia cerebral y finalmente la muerte. Una caricia con lana verde y tu sangre se volvió incapaz de detener hasta la herida más pequeña. Ahora entendimos cómo la lonomia mata desangrando desde adentro. Veremos un caso diferente, el ataque de las abejas gigantes, que no sangran sino que destruyen órganos hasta provocar un fallo multiorgánico. En Somalia, un hombre de 60 años caminaba por una plantación cuando un zumbido empezó a crecer en el aire. Lo que al inicio parecía un ruido normal de insectos se transformó en un rugido ensordecedor. Un enjambre de abejas gigantes se abalanzó sobre él. El primer aguijón ardió, pero inmediatamente llegaron más. Cada picadura era un dolor agudo y penetrante. Intentó cubrirse el rostro, corrió, gritó, pero era imposible escapar. En cuestión de segundos, su cuerpo recibió decenas de picaduras. Finalmente logró huir tambaleándose. Su piel estaba roja, hinchada, cubierta de marcas. Creyó que había pasado lo peor. Sin embargo, esa misma noche los dolores musculares se intensificaron y la fatiga lo venció. Al día siguiente apareció un signo alarmante. Su orina era oscura, casi negra. No sabía que ese era el aviso de un proceso interno que avanzaba en silencio. El segundo día colapsó. Estaba débil, con fiebre, presión baja y dificultad para respirar. Su familia lo llevó al hospital, donde los médicos confirmaron que sus órganos estaban comenzando a fallar. Las picaduras múltiples de abejas no solo inflaman la piel. Cuando la cantidad de veneno es muy alta, afecta a todo el organismo. El veneno se llama apitoxina y tiene 3 componentes principales. 1. Melitina, rompe las membranas de las células musculares. 2. Fosfolipasa, A2, destruye fosfolípidos de las membranas celulares. 3. Hialuronidasa, permite que el veneno se difunda rápidamente por los tejidos. Primer efecto, piel y dolor inmediato. Al entrar el veneno, activa la liberación de histamina, causando dolor, enrojecimiento e hinchazón local. Esto es lo que cualquier persona siente con una picadura aislada. Segundo efecto, músculos. En un ataque masivo, la melitina rompe muchas células musculares. Esto se llama rhabdomiólisis. Cuando los músculos se destruyen, liberan una proteína llamada mioglobina a la sangre. Tercer efecto, riñones. La mioglobina en exceso se acumula en los riñones y bloquea los túbulos renales, causando insuficiencia renal aguda. Esto explica por qué la orina del paciente se volvió oscura, estaba llena de mioglobina y restos de tejido muscular. Cuarto efecto, sangre y corazón. Al romperse las células también liberan potasio. El exceso de potasio en sangre puede alterar el ritmo cardíaco y causar arritmias graves. Quinto efecto, hígado y pulmones. La inflamación sistémica y la sobrecarga metabólica afectan a estos órganos y si no se trata, el paciente entra en fallo multiorgánico. En este caso, el hombre sobrevivió gracias a líquidos intravenosos y diálisis, que limpiaron su sangre y redujeron la carga tóxica. Sin atención médica, habría muerto por fallo renal o por arritmias cardíacas.
Una sola picadura no es mortal, pero decenas de ellas pueden convertir un ataque de abejas en una amenaza real para la vida, no por lo visible en la piel, sino por lo que ocurre en el interior del cuerpo. El dolor en la piel era solo el inicio, el verdadero aguijón estaba rompiendo sus músculos y envenenando sus riñones desde dentro. Cerebros, la próxima vez que pienses que lo pequeño no es peligroso, recuerda estas historias. Insectos capaces de colapsar todo tu cuerpo en minutos, días o semanas. La ciencia nos muestra la verdad, lo natural no siempre es seguro. Si quieres descubrir más misterios y verdades científicas contadas sin filtro, suscríbete a Ciencia con Brain. Aquí no hay exageraciones, todo lo que parece imposible tiene una explicación. Activa la campanita, comparte este video y comenta. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Tu cerebro necesita respuestas y aquí se las damos. Adiós.